La primera unidad del año, que es polinomios. Esta unidad se separa en dos grandes partes. En la primera parte vemos las definiciones, los elementos y las operaciones básicas. Y después ya vamos a trabajar con lo que es la factorización. Tienen dentro del aula virtual un par de archivos del libro Entre Números 4. Tienen el capítulo de polinomios y lógicamente también el capítulo de polinomios que tiene un breve resumen de todas las operaciones básicas. Y vamos a empezar viendo la definición de expresión algebraica, es algo que ustedes ya trabajaron, y tiene que ver con fórmulas matemáticas que permiten modelar cierto problema. Una expresión algebraica está escrita como una combinación de números y letras que se relacionan mediante las operaciones básicas. Esas operaciones básicas van a ser la suma, resta, multiplicación, división, potencias y raíces. Como ustedes ya vieron también, las expresiones algebraicas se pueden separar en términos. Ustedes ya trabajaron con la separación en términos, ya la conocen. Y cada uno de los términos consta de dos partes. Una parte numérica, que es lo que nosotros llamamos coeficiente, y una parte que son letras con exponentes. Eso es lo que se llama la parte literal. En el primer caso, tengo 1, 2, 3 términos. El primer término, que es 8, solamente es un coeficiente. El segundo término es el coeficiente 5 más la parte literal x. Y el tercer término tiene un coeficiente negativo, menos 3. Y la parte literal es x al cuadrado. En toda esta expresión algebraica aparece una única variable, o sea, una sola letra, que es la letra x. En cambio, en el siguiente ejemplo ya aparecen dos letras, tengo A y tengo B. Lo mismo que el tercer caso y diferente, bueno, del cuarto, que aparece una letra sola. Cuando esas variables tienen potencias que solamente son números enteros, no negativos, como por ejemplo en este caso o en este otro, se dice que la expresión algebraica es un polinomio. Puede aparecer con una sola variable, como en el caso de p de x, o puede ser de dos variables, o pueden ser más. Esto depende de la cantidad de letras que aparezcan. Una forma de escribir un polinomio, de escribirlo de manera corta y de nombrarlo, es decir, el polinomio p, o sea, yo le pongo la letra que yo quiero, que depende de qué variable. En este caso depende de x, porque la variable justamente que se repite es la x. Acá el polinomio q de x y depende de dos letras, de x y de y. Si yo veo que una expresión algebraica tiene solamente potencias enteras no negativas, entonces sé que estoy ante un polinomio. En este caso, tengo 4 expresiones algebraicas y tengo que decir cuáles son polinomios y cuáles no. Las primeras las dos que están a la izquierda, tienen solamente potencias enteras, 4, 2, 1, y ninguna es negativa. Entonces, esto sí es un polinomio. Lo mismo acá, potencia 2, la x potencia 1, la y potencia 1 y la x de vuelta potencia 1. Entonces, esto también es un polinomio. En cambio, las dos que están a la derecha aparecen con otras cosas. Esto aparece con una potencia negativa. Entonces, esto no es un polinomio. Y acá, esta x está dentro de una raíz. Cuando quiero escribir una raíz como potencia, queda escrito como elevado a la 1/2. Como 1/2 no es un número entero, entonces esto ya no es un polinomio. Bien, con estas definiciones importantes vamos a empezar a armar lo que es nuestra primera ficha del año, que va a ser la ficha número 25 de operaciones con monomios, y empezamos con la parte de las definiciones y los elementos. Lo que ya habíamos nombrado antes de lo que es una expresión algebraica como combinación de números relacionados con las operaciones. Recordar que cada término tiene su coeficiente y su parte literal, y toda expresión va a tener sus variables. Y
que definimos al polinomio como una expresión algebraica donde, y acá está la parte importante, los exponentes de las variables son números enteros no negativos. ¿El exponente puede ser 0? Sí, porque el 0 no es negativo. Pero no puede ser ni un 1,5, ni un -1, ni un -2. Tiene que ser sí o sí entero, es decir, que no tenga parte decimal, y no negativo, o 0 o positivo. Los polinomios después se van a dividir según la cantidad de términos que tengan. Si tiene un solo término va a ser monomio, que bueno, justamente viene el prefijo mono, uno solo, y nomio, que tiene que ver con la cantidad de términos. Binomio, de 2 términos, trinomio de 3, cuatrinomio de 4, y si no, ya se dice que es un polinomio de 5 términos o más, los que sean. Cada polinomio puede tener dentro de sus términos algunos que sean semejantes entre sí. ¿Cuáles son los semejantes? Los que tienen la misma parte literal. Y la parte literal es la letra con el exponente. Por ejemplo, acá tengo el monomio 4x quinta y abajo tengo 5x quinta. Estos dos términos son semejantes entre sí. Entonces, lo que me permiten los términos semejantes es sumarlos y restarlos. Por ejemplo, acá tengo una suma y lo único que tengo que hacer es sumar los coeficientes, o sea, la parte de los números. La parte literal se mantiene exactamente igual. Esto es como si yo estuviese sumando metros cuadrados más metros cuadrados. Si yo tengo cierta cantidad de metros cuadrados más otra cantidad de metros cuadrados, el resultado va a seguir estando en metros cuadrados. Lo mismo si yo estoy restando. Únicamente tengo que restar los coeficientes, pero la parte literal se mantiene exactamente igual. Si hay dos términos que no son semejantes, no se pueden ni sumar ni restar. Solamente queda escrito de esta forma. Por ejemplo, acá quiero sumar una variable que es la a con otra variable que es la m. No se pueden. Es como decir que tengo metros cuadrados con kilómetros cuadrados. En ese caso, como las unidades son diferentes, no se pueden sumar entre sí. Y para continuar con lo que son las operaciones, está la multiplicación y la división. Básicamente el proceso es el mismo. Primero, multiplicar los signos, o sea, aplicar la regla de signos. Si los signos son iguales, el resultado es positivo. Si los signos son distintos, el resultado es negativo. Después, multiplicar los números. Si estuviese en la división, en vez de multiplicar, obviamente tengo que dividir. Y para la multiplicación, los exponentes de igual base, o sea, si tengo la misma letra, la misma variable, se pueden sumar. Por ejemplo, en este caso, como acá tengo x y acá también tengo x, puedo sumar estas potencias. Puedo sumar 3 y 4 para obtener una sola. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque decir x cubo es lo mismo que decir 3 veces x multiplicado por sí mismo. Y decir x cuarta es lo mismo que decir x multiplicado 4 veces. Entonces, si yo tengo x, ahí lo tengo 3 veces, por x 4 veces multiplicado, en total es lo mismo que decir que tengo x a la 7. Por eso se pueden sumar. En cambio, si yo en vez de tener algo así tuviese a la 3 por b a la 2, no hay forma de que pueda juntar esto en una sola variable. Entonces se va a seguir manteniendo como a a la 3 por b a la 2. No se puede cambiar nada en ese caso. Lo mismo con las divisiones. La única diferencia con la división es que las potencias en vez de sumarse se van a restar, siempre y cuando tengan la misma variable. Cuando yo tengo un polinomio que está definiendo una fórmula de algún modelo de lo que yo estoy trabajando, la variable puede tomar ciertos valores que yo le asigne. Por ejemplo, en este caso, tengo el polinomio P, o sea, el nombre del polinomio es P y depende de A. Esto se lee el polinomio P de A. Y tiene una fórmula que es A cuadrado dividido 400. Este polinomio lo que hace es relacionar el peso límite de una persona, el peso límite va a ser ese P, el resultado de este polinomio, medido en kilogramos, con la estatura
que es la variable A medida en centímetros. Y bueno, me va a decir el peso límite para que una persona sea saludable. Yo puedo asignar un valor a esta A y calcular cuánto me da como resultado este polinomio. Depende de qué valor yo le dé a la A, me va a dar un resultado diferente. Por ejemplo, si yo mido 1,80 m, entonces, bueno, esto escrito en centímetros va a ser el valor que yo le dé a la A. Entonces voy a hacer lo que se llama evaluar el polinomio en cierto número, en este caso en 180, para ver cuál es el resultado. Entonces, el polinomio evaluado en 180 es solamente reemplazar la letra original por el número que me dan y ver cuál es el resultado. Para este caso, significa que si yo mido 1,80 m, entonces el peso límite saludable para mí es de 81 kilos. Así lo puedo hacer no solamente con una variable, sino con más. Por ejemplo, el caso de arriba, en donde me piden encontrar el valor numérico del polinomio P, que solamente depende de X, y del polinomio R, que depende de X y de Y, cuando X vale 2 e Y vale 3. Cuando X vale 2, si yo quiero saber cuánto vale el polinomio P, simplemente tengo que reemplazar las X por 2. Entonces hago 3 por 2 a la cuarta más 5 por 2 menos 1, como está el ejemplo acá. Siempre para resolver esto con calculadora científica o en todo caso con una calculadora común, pero respetando los términos. Primero hay que elevar a las potencias, después hacer las multiplicaciones y divisiones y al final de todo las sumas y las restas. Y tener mucho cuidado con los números negativos, porque no es lo mismo elevar un número negativo con paréntesis que sin paréntesis. Por ejemplo, en el polinomio R, que depende de X y de Y, esta Y aparece elevada al cuadrado y no es lo mismo hacer el menos 3 al cuadrado con paréntesis que sin paréntesis. Así que en ese caso hay que tener cuidado para especializar un polinomio. Otra cosa importante que tienen los polinomios son sus diferentes elementos, que son el grado, el coeficiente principal y el término independiente. Cuando yo tengo en un polinomio identificado el término donde la variable tiene el mayor exponente de todos, ese término es el término principal. La potencia más grande, en este caso 4, va a ser el grado del polinomio. Y el coeficiente, que justamente también coincide, también es 4, va a ser lo que se llama el coeficiente principal, que está, bueno, mostrado acá en este caso. Yo tengo un polinomio, lo puedo separar en términos. Dijimos que cada uno de los números de los términos con su signo son los coeficientes y las letras con los exponentes son las partes literales. Aquella letra que tenga el mayor de los exponentes me va a definir cuál es el coeficiente principal. El coeficiente principal en este caso viene a ser 4 y el grado, que es el exponente más alto, viene a ser 3. Siempre hay un término que no tiene parte literal o que su parte literal es, por ejemplo, la X pero elevada a la 0. Eso es lo que se llama término independiente, porque justamente no tiene parte literal. Bueno, y todo esto conforma lo que es la primera parte de operaciones con monomios. Vimos lo que es la definición de un polinomio, de un monomio, vimos lo que es una expresión algebraica y lo más importante, vimos cómo se puede sumar, restar, multiplicar y dividir. Con todo esto le queda la actividad por hacer, que es resolver las primeras 20 de acá. Estas operaciones con monomios. Y aparte de eso, ingresar en el link que les voy a dejar con un Kahoot para que puedan hacer en línea. Cualquier cosa me pueden consultar.